¿Alguna vez has sentido que al abrir los ojos el peso del mundo ya estaba sobre tus hombros? La ansiedad, las preocupaciones, las dudas, todo aparece antes, incluso de poner un pie en el suelo. Es como si cada mañana comenzáramos una batalla silenciosa contra nosotros mismos. Pero, ¿y si te dijera que existe otra manera de empezar el día? Una forma más serena, más sabia, más poderosa, tal y como lo hacían los grandes sabios estoicos. Marco Aurelio escribió: «Cuando despiertes, recuerda que el privilegio de vivir, respirar y pensar es suficiente motivo para agradecer». Hoy más que nunca necesitamos recordar esa verdad sencilla, porque no se trata solo de sobrevivir un día más. Se trata de despertar con intención, con resiliencia, con claridad. En este video te acompañaré en un recorrido por 15 meditaciones estoicas esenciales, reflexiones profundas que podrás escuchar cada mañana para fortalecer tu mente, templar tu carácter y reconectar con tu propósito más auténtico. Si te quedas conmigo, descubrirás no solo cómo enfrentar mejor cada amanecer, sino cómo transformar toda tu vida desde adentro como un verdadero estoico. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es motivación superficial, es entrenamiento para tu alma. ¿Empezamos? Comienza con gratitud por la vida. ¿Alguna vez has abierto los ojos por la mañana sintiendo un peso inexplicable en el pecho? Esa sensación de cansancio, de ansiedad, de rutina, que parece repetirse día tras día, como si la vida misma se hubiese convertido en una larga carrera sin final. Quizás te ha pasado que incluso antes de levantarte, ya sientes que el día será una batalla, cuesta arriba. No importa cuánto duermas, no importa lo que hayas planeado, el cansancio del alma parece instalarse sin pedir permiso. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo podría cambiar con solo un pensamiento? Un pensamiento sencillo, humilde pero tan poderoso, que puede transformar no solo tu mañana, sino toda tu forma de estar en el mundo. El primer paso es simple pero esencial: agradecer el hecho de estar vivo. Tan solo eso. Nada más abrir los ojos antes de que las preocupaciones, las prisas o los miedos te alcancen, haz una pausa. No permitas que el primer impulso de tu mente sea correr tras los pendientes o angustiarse por los problemas que todavía no han ocurrido. Haz un alto, respira. Y recuerda que el simple acto de respirar, de sentir, de existir, ya es en sí mismo un regalo inmenso. Uno que no siempre valoramos hasta que la vida misma nos obliga a detenernos. Marco Aurelio, en su sabiduría silenciosa, nos dejó una reflexión que, aunque breve, encierra un poder transformador. Cuando despiertes, recuerda el precioso privilegio de estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar, amar, no son palabras lanzadas al viento, son un llamado profundo a la conciencia, un recordatorio de que cada día que amanece es una nueva oportunidad que la vida generosa pero imprevisible nos concede, y que antes de caer en la queja, en la prisa o en la ansiedad, podríamos simplemente agradecer. No hace falta realizar un ritual complejo ni buscar momentos perfectos. No necesitas más de 30 segundos de tu tiempo. 30 segundos para nombrar mentalmente o en voz baja 3 cosas por las que hoy, ahora mismo te sientes agradecido. Puede ser algo tan sencillo como el aroma del café que llena tu cocina, el calor acogedor de las sábanas, el murmullo distante de los pájaros anunciando un nuevo día, la voz de alguien que amas resonando en tu memoria. No importa cuán pequeña o cotidiana sea la razón, importa que la reconozcas, importa que la abraces. La gratitud no depende de tener una vida perfecta, no depende de que todo esté en orden o de que tus sueños se hayan cumplido. La gratitud nace de reconocer que aún en medio de las imperfecciones, seguimos aquí, seguimos respirando, seguimos teniendo infinitas razones para celebrar si tan solo aprendemos a verlas. La vida nunca ha prometido ser fácil, pero sí nos ofrece cada mañana la posibilidad de empezar de nuevo. Déjame contarte la historia de Juan. Juan era, podríamos decir, como cualquiera de nosotros, un hombre común, de esos que podrías cruzarte en cualquier cafetería o ver esperando en un semáforo. Durante años,
Juan comenzó sus mañanas de mal humor atrapado en un bucle de preocupaciones. El trabajo que parecía nunca terminar, las cuentas que se acumulaban, el tráfico que lo desesperaba. Hasta que un día, casi por casualidad, escuchó una frase en una charla que le cambió la perspectiva para siempre. Hoy puede ser el último café que huela la última vez que vea salir el sol. Esa idea tan sencilla como impactante lo sacudió y decidió hacer algo diferente. Cada mañana, antes de revisar el móvil, antes de prender la televisión, Juan cierra los ojos unos segundos, inhala profundo y piensa en 3 cosas simples pero preciosas: el aroma de su café recién hecho, la risa de su hija pequeña, correteando por el pasillo, la luz dorada del amanecer, filtrándose tímidamente por su ventana. No son grandes hazañas, no son cambios radicales, son instantes, son elecciones conscientes. ¿Y sabes qué ocurrió? Juan siguió teniendo problemas, seguía habiendo tráfico, seguían llegando las facturas, seguían apareciendo desafíos nuevos cada día. La vida no cambió mágicamente, pero él sí. Su forma de enfrentarlos cambió radicalmente, porque quien comienza el día con gratitud lleva consigo una armadura invisible que lo protege de las pequeñas heridas cotidianas. Lleva en el corazón una fuerza serena que le permite atravesar los vientos contrarios sin perder el equilibrio. Esta práctica tan sencilla pero profundamente poderosa no requiere esfuerzo sobrehumano ni habilidades especiales. Solo requiere intención. Intención de recordar que nada, absolutamente nada, está garantizado. Que el simple hecho de tener otro amanecer entre las manos, otra oportunidad para respirar, para mirar, para amar, ya es motivo suficiente para sonreír, para respirar hondo y seguir adelante. Es fácil olvidarlo en medio del ruido diario, en medio de las prisas y las exigencias, pero el estoico no se deja arrastrar por la corriente. El estoico recuerda. El estoico agradece. Así que mañana, cuando abras los ojos, antes de estirar el brazo para apagar la alarma, antes de que tus pensamientos comiencen a correr desbocados hacia los problemas o las listas interminables de tareas, haz una pausa, respira y agradece. No necesitas cambiar toda tu vida de un golpe. Solo necesitas sembrar una pequeña semilla de gratitud en la primera hora de tu día y dejar que crezca. 30 segundos de gratitud pueden sembrar un día entero de serenidad. 30 segundos que, repetidos día tras día, tienen el poder de transformar no solo tus mañanas, sino toda tu existencia. Hoy te invito a preguntarte sinceramente, ¿de qué cosas pequeñas pero inmensas puedes estar agradecido esta mañana? ¿Qué regalos invisibles han pasado desapercibidos en tu vida últimamente? Déjamelo saber en los comentarios, porque cada vez que compartimos gratitud, no solo nos iluminamos a nosotros mismos, multiplicamos la luz en este mundo. No te guardes ese momento para ti. Regálalo, hazlo crecer, pero no nos detengamos aquí, porque el segundo principio que exploraremos te mostrará cómo, además de despertar con gratitud, puedes fijar desde el primer minuto del día una intención poderosa que guiará cada uno de tus pasos. Una brújula interna que te permitirá actuar con propósito sin importar las tormentas exteriores. Seguimos. Define tus metas y virtudes del día. A veces despertamos sin una dirección clara. Abrimos los ojos, nos dejamos arrastrar por la rutina, y antes de darnos cuenta estamos inmersos en una vorágine de actividades, respondiendo a demandas externas, corriendo tras urgencias que no siempre nos pertenecen. Nos preguntamos al final del día en qué hemos gastado nuestro tiempo, por qué nos sentimos vacíos o desorientados. Y sin embargo, había algo que podíamos haber hecho, algo tan sencillo como poderoso: elegir nuestras virtudes antes de comenzar el día. Cada amanecer es un nuevo comienzo. No importa lo que haya sucedido ayer, no importa si fracasamos, si nos equivocamos, si no fuimos la mejor versión de nosotros mismos. Cada mañana la vida nos ofrece una página en blanco, una oportunidad para escribir una historia distinta. Y en esa primera hora del día reside un poder inmenso.
el poder de definir quién vamos a ser hoy, con qué cualidades vamos a construir nuestro camino. Marco Aurelio, con la serenidad que solo los sabios poseen, nos recordaba: cada día es una nueva oportunidad de vivir de acuerdo a nuestras virtudes. No nos hablaba de vivir a merced del capricho o del impulso, sino de actuar desde un núcleo firme de guiarnos, no por el azar de las circunstancias, sino por los principios que hemos elegido conscientemente. Virtudes como la paciencia, la justicia, la templanza o el coraje no nacen de manera espontánea. Son decisiones, son compromisos que renovamos cada día, a veces cada hora. Imagina por un momento que al despertar, en lugar de lanzarte automáticamente a las tareas, hicieras una pausa consciente, cerraras los ojos y eligieras dos virtudes que te acompañarán durante toda la jornada. Tal vez hoy decidas que tu guía será la paciencia, porque sabes que enfrentas situaciones que pondrán a prueba tu serenidad, o quizás la integridad, porque quieres ser coherente con tus valores, aunque nadie esté mirando. Ese pequeño gesto, esa elección deliberada cambia la calidad de tu día. Cambia tu manera de responder ante lo inesperado. Cambia tu relación contigo mismo. María, por ejemplo, solía empezar sus mañanas corriendo con la mente llena de preocupaciones sobre su jefe, sus compañeros de trabajo, los problemas que inevitablemente surgirían. Cada pequeño contratiempo era una chispa que encendía su irritación, hasta que un día decidió hacer algo distinto. Antes de levantarse, respiró profundamente y se preguntó: ¿qué virtud quiero encarnar hoy? Eligió la paciencia. Y durante todo ese día, cada vez que sentía que la impaciencia afloraba, recordaba su elección. No siempre fue fácil. Hubo momentos en que quería responder con enojo, pero se detuvo, respiró y eligió nuevamente ser paciente. Al final del día no solo se sintió más tranquila, se sintió orgullosa, porque no fue esclava de sus impulsos, fue autora de sus respuestas. Este pequeño ritual de definir tus virtudes al despertar no es un mero juego mental, es un acto de autogobierno. Es entrenar tu mente para que no sea arrastrada por el caos del mundo, sino que se mantenga firme en su propósito. Desde el estoicismo, la verdadera libertad no reside en hacer lo que queremos cuando queremos. Reside en actuar conforme a la razón, en dominar nuestras pasiones y dirigir nuestra vida según los principios más altos que podamos concebir. Científicamente, también sabemos que establecer intenciones conscientes cambia el funcionamiento de nuestro cerebro. Los estudios en neurociencia muestran que la práctica de fijar intenciones activa la corteza prefrontal, fortaleciendo nuestra capacidad de autocontrol, enfoque y resiliencia emocional. No estamos hablando de magia, estamos hablando de entrenar nuestra mente de la misma forma que entrenaríamos nuestros músculos. Aplicarlo a tu vida es más sencillo de lo que imaginas. Cada mañana, antes de salir de la cama, cierra los ojos unos segundos. Pregúntate: ¿qué dos virtudes quiero cultivar hoy? No te preocupes por elegir las perfectas. No busques agradar a nadie. Elige aquellas que sientas que hoy, en tu situación actual, te servirán de ancla, de guía, de refugio. Escríbelas si quieres. Repítelas mentalmente. Imagina brevemente situaciones del día donde esas virtudes serán puestas a prueba y visualízate actuando desde ellas. Este pequeño ejercicio, repetido cada mañana, tiene un efecto acumulativo asombroso. Comienzas a verte a ti mismo como alguien que actúa con propósito, no al azar. Tu autoestima se fortalece, no basada en resultados externos, sino en la coherencia interna. Y esa coherencia se convierte en tu verdadero refugio, cuando todo alrededor parece incierto. Este principio también se conecta profundamente con otros pilares del estoicismo, por ejemplo con la dichotomy of control, el recordatorio constante de que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Al elegir nuestras virtudes cada día, estamos enfocándonos en lo único verdaderamente nuestro, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestro carácter. También se enlaza con amor fati,
el amor, al destino. Porque cuando actúas desde tus virtudes, aprendes a amar incluso aquello que no puedes cambiar, porque sabes que lo enfrentas con la mejor versión de ti mismo. Ahora bien, aquí viene una reflexión que puede sorprenderte. La mayoría de las personas creen que cambiar su vida depende de grandes decisiones, de eventos extraordinarios, de golpes de suerte o momentos épicos. Pero en realidad, tu vida se transforma en esos pequeños actos de intención diaria, casi invisibles para los demás, pero enormemente poderosos para ti. Definir tus virtudes al comenzar el día es uno de esos actos. No es espectacular, no atraerá aplausos, pero te transformará silenciosamente desde dentro. Así que hoy quiero invitarte a hacer una elección consciente. Mañana al despertar no permitas que tu mente corra como un caballo desbocado tras las preocupaciones. Haz una pausa, cierra los ojos y elige 2 virtudes que quieras honrar, 2 faros que iluminen tu camino, 2 semillas que plantarás en tu jardín interior. Puede ser paciencia y compasión, o coraje y templanza, o cualquier combinación que resuene contigo. Y para terminar esta reflexión, te dejo una pregunta para meditar. Si tuvieras que ser recordado por 2 cualidades, ¿cuáles serían? ¿Qué virtudes quieres que definan no solo tu día, sino tu vida? Te invito a compartir tus 2 virtudes elegidas en los comentarios. Hagamos de este espacio una fuente de inspiración mutua. Una comunidad de personas que eligen cada día vivir con propósito, como verdaderos estoicos modernos. No te vayas todavía, porque en el siguiente principio veremos cómo prepararnos mentalmente para los desafíos del día, tal como lo hacían los sabios antiguos, fortaleciendo nuestra mente antes de que lleguen las tormentas. ¿Me acompañas? Visualiza y prepárate para los desafíos. Cada día trae consigo su propio lote de sorpresas, algunas agradables, otras incómodas, algunas incluso dolorosas. Y aunque a menudo no podamos predecir lo que ocurrirá, sí podemos prepararnos mentalmente para enfrentar lo inesperado con serenidad. Imagina por un momento cuánto cambiaría tu experiencia diaria si, en lugar de reaccionar impulsivamente a cada contratiempo, pudieras anticiparlo y responder con calma, como un navegante experimentado que ajusta sus velas antes de que estalle la tormenta. No se trata de vivir en estado de alerta ni de esperar lo peor en todo momento, sino de cultivar una disposición interna que te permita mantener tu centro incluso cuando todo a tu alrededor parece perderlo. El principio es sencillo. Antes de comenzar tu día, dedica un momento a visualizar los posibles desafíos que podrías encontrar, no para temerlos, sino para ensayar mentalmente tu mejor respuesta. Un minuto de reflexión puede preparar tu mente de una manera que horas de improvisación jamás lograrían. Al imaginar esos obstáculos y decidir de antemano cómo actuarás con razón y serenidad, estás construyendo un escudo invisible pero poderoso. Marco Aurelio lo sabía bien y nos dejó esta enseñanza. Visualiza los desafíos y cómo responderás con razón y serenidad, no porque quiera llenarnos de preocupaciones, sino porque quería recordarnos que el alma tranquila no nace de la ausencia de problemas, sino de la preparación consciente. Este ejercicio, aunque sencillo en apariencia, tiene una profundidad enorme. Consiste en cerrar los ojos unos instantes, respirar profundamente y preguntarte: ¿qué dificultades podrían surgir hoy? Tal vez un compañero de trabajo impaciente, un cliente exigente, un problema doméstico imprevisto. Luego imagina tu respuesta ideal, no la respuesta impulsiva, no la reacción automática, sino la respuesta nacida de tu virtud, la respuesta que un sabio daría. De esta manera, cuando el desafío se presente, tu mente ya habrá recorrido el camino de la serenidad. No será una reacción ciega, será una elección consciente. Pedro, por ejemplo, solía perder fácilmente la calma en su trabajo. Cada correo urgente, cada cambio de último minuto, cada comentario malintencionado, encendía su irritación como una chispa en un bosque seco. Un día decidió probar algo diferente. Cada mañana antes de salir de casa, se sentaba un minuto,
Cerraba los ojos y visualizaba 3 posibles situaciones difíciles que podría enfrentar ese día. Imaginaba al jefe exigiendo resultados imposibles a un compañero, criticándolo injustamente a un cliente, reclamando sin razón, pero lo más importante, se imaginaba a sí mismo, respondiendo con calma, escuchando sin interrumpir, respirando antes de hablar, manteniendo su dignidad intacta. Al principio le parecía un juego, pero con el tiempo, su mente empezó a reaccionar de forma distinta. Donde antes había impulsividad, empezó a haber pausa. Donde antes había enojo, surgía serenidad. La ciencia respalda esta práctica. Los estudios de neuroplasticidad demuestran que la visualización repetida de comportamientos deseados fortalece los circuitos neuronales asociados a esos comportamientos. En otras palabras, tu mente aprende a ser paciente, resiliente y serena, no solo enfrentando situaciones reales, sino también ensayándolas mentalmente. No subestimes el poder de 1 minuto de visualización. Es un entrenamiento silencioso que moldea tu carácter día tras día. Aplicarlo a tu vida diaria es muy sencillo. Cada mañana al despertar o antes de iniciar tus actividades, reserva 1 minuto para visualizar. No necesitas imaginar tragedias ni alimentar la ansiedad. Solo piensa en pequeños contratiempos posibles, una espera larga, un error propio, una crítica inesperada, y visualiza tu respuesta estoica, una respuesta serena, razonada, digna. Puedes acompañarlo con una respiración profunda y repetir internamente: responderé con calma, actuaré con sabiduría, conservaré mi centro. Esta práctica se enlaza naturalmente con otro principio esencial del estoicismo, la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Los sabios antiguos no evitaban pensar en la adversidad, al contrario, la anticipaban como parte natural de la vida, no para volverse pesimistas, sino para volverse invulnerables al golpe inesperado. Como el soldado que revisa sus armas antes de entrar en batalla, el estoico revisa su alma antes de enfrentar el día. Saber que los desafíos vendrán no es ser derrotista, es ser realista, y prepararte para ellos es ser verdaderamente sabio. Quizás ahora te preguntes, ¿no es triste comenzar el día pensando en problemas? La paradoja es que no lo es. Es exactamente al contrario. Al prepararte mentalmente para lo que podría salir mal, disminuyes el impacto emocional de los imprevistos. Liberas espacio en tu mente para disfrutar realmente de lo que sale bien. No vives esperando la catástrofe. Vives con la tranquilidad de saber que pase lo que pase, tú ya has elegido cómo responder. Así que hoy te invito a probar. Mañana al despertar, cierra los ojos 1 minuto, visualiza algún obstáculo posible y ensaya tu respuesta serena. Si durante el día te enfrentas a un reto, recuerda ese ensayo. No necesitas ser perfecto, solo necesitas recordar que ya has caminado ese sendero en tu mente, y eso, créeme, hará toda la diferencia. Y para que este aprendizaje no quede solo en palabras, te propongo un pequeño reto durante la próxima semana. Cada mañana dedica 1 minuto a esta práctica. Al final del día reflexiona: ¿cómo reaccioné ante los desafíos? ¿Qué aprendí de mí mismo? Compártelo si quieres en los comentarios. Así no solo fortalecerás tu práctica, sino que también inspirarás a otros a caminar este mismo sendero de conciencia y resiliencia. Antes de pasar al siguiente principio, quiero dejarte una pregunta para la reflexión. ¿Qué desafío recurrente en tu vida podría ser enfrentado de una forma más serena si mañana decides visualizarlo y prepararte para él? Ahora seguimos adelante, porque el próximo principio te enseñará cómo cultivar la templanza, incluso en medio de las emociones más intensas. ¿Te animas a descubrirlo? Actúa con integridad, no por la aprobación ajena. ¿Alguna vez has sentido esa presión silenciosa que te empuja a actuar de una forma que no resuena contigo, solo para ser aceptado, solo para evitar el juicio o para no decepcionar a los demás? Es algo que todos hemos vivido en algún momento. Esa sutil necesidad de encajar, de ser valorados, de escuchar un bien hecho.
aunque en el fondo sepamos que hemos traicionado un pequeño pedazo de nuestra esencia. Y es aquí donde el estoicismo nos ofrece una brújula clara y firme: actuar siempre desde la integridad, no desde la búsqueda de aprobación. Marco Aurelio, en su infinita sabiduría, nos recordaba que es mejor hacer lo correcto que buscar aprobación, porque la validación externa es volátil, cambia como el viento. Hoy puedes ser aplaudido y mañana olvidado o criticado, si basas tus acciones en complacer a los demás. Tu paz interior dependerá siempre de algo que no puedes controlar. Pero si actúas guiado por tu ética, por tus valores más profundos, entonces tu fortaleza no dependerá de los caprichos del mundo. La idea es simple pero poderosa. Hoy haz lo correcto, no lo más popular, no lo que más likes generaría, no lo que te haría ganar más aplausos. Haz lo que en tu fuero más íntimo sabes que es correcto. Cada vez que repites este compromiso contigo mismo, fortaleces tu alma. Te conviertes en alguien que camina erguido, aunque nadie lo vea. Alguien que duerme tranquilo, aunque nadie aplauda. Imagina por un momento a Laura, una mujer sencilla, honesta, que trabaja en un entorno donde a menudo se premia la adulación, las medias verdades, la complacencia vacía. Un día, en una reunión importante, se encuentra ante una situación difícil. Todos sus compañeros asienten a una decisión injusta, solo para quedar bien ante el jefe. Laura siente la tentación de hacer lo mismo. Es más fácil callar a sentir dejar pasar, pero algo dentro de ella se niega. Respira profundo, y aunque sabe que puede ser criticada, levanta la voz. Expone con respeto su desacuerdo defendiendo lo que cree justo. Recibió aplausos. No, fue fácil, tampoco. Pero esa noche, al cerrar los ojos, sintió una serenidad profunda. No había traicionado su alma. Y esa paz no tiene precio. La ciencia moderna también confirma el valor de esta actitud. Los estudios en psicología moral muestran que actuar de acuerdo a los propios valores, incluso frente a la desaprobación social, está asociado con mayores niveles de bienestar psicológico, autoestima auténtica y resiliencia emocional. No se trata solo de una cuestión filosófica, es una cuestión de salud mental y de fortaleza interior. Aplicar este principio en tu vida cotidiana puede ser tan sencillo como establecer un pequeño ritual matutino. Cada mañana, antes de comenzar tus actividades, repite internamente una frase que funcione como tu ancla ética. Puede ser algo tan simple como: hoy haré lo correcto, no lo popular. Escríbela si quieres en un papel pequeño y llévala contigo. Recuérdala en momentos de duda, cuando sientas la tentación de ceder para agradar. No se trata de volverte rígido o arrogante. Se trata de actuar desde un lugar de respeto profundo hacia ti mismo. Esta práctica también se conecta de manera hermosa con otros pilares del estoicismo, como la dichotomy of control. No podemos controlar la opinión ajena, pero sí podemos controlar nuestras acciones. También se enlaza con amor fati, porque aceptar que a veces ser fiel a uno mismo implica incomodidad, rechazo o soledad, es también amar nuestro destino tal como se presenta, sin maquillarlo ni huir de él. Aquí viene una reflexión que tal vez te sorprenda. Muchas veces pensamos que la libertad consiste en hacer lo que queremos, pero la verdadera libertad, la más profunda y duradera, consiste en actuar desde quien realmente somos, incluso cuando eso implica renunciar a la comodidad de ser aceptados. No hay mayor esclavitud que vivir atado al juicio ajeno, y no hay mayor liberación que ser leal a tus valores, aunque nadie más los vea. Así que hoy te invito a hacer un pequeño pero poderoso compromiso contigo mismo. Antes de salir de casa, antes de enfrentarte al ruido del mundo, cierra los ojos un instante y pregúntate: ¿qué representa para mí actuar con integridad hoy? ¿En qué situaciones podría necesitar recordar mi ética? Y luego lleva contigo tu pequeño mantra, esa semilla de firmeza que, aunque parezca frágil, tiene la fuerza de un roble. Quiero proponerte también un ejercicio práctico durante esta semana. Cada vez que enfrentes una decisión difícil, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy actuando para agradar
o para honrar mis valores. No siempre será fácil. Habrá momentos de duda, de incomodidad, de miedo. Pero cada vez que eliges ser fiel a ti mismo, incluso en silencio, estás construyendo una vida de verdad, no una vida prestada. Y para terminar, te dejo una pregunta abierta para reflexionar, y si quieres compartir en los comentarios, ¿en qué situación reciente sentiste que actuaste buscando aprobación y cómo crees que habría sido actuar desde tu integridad? No te vayas todavía, porque el siguiente principio que exploraremos te mostrará cómo proteger tu energía emocional, evitando cargar con emociones que no te pertenecen. Un paso esencial para vivir en verdadera paz interior. Seguimos. Distingue lo que puedes controlar de lo que no. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un torbellino de preocupaciones tratando de resolver cosas que claramente escapan de tus manos? Esa sensación de impotencia, de angustia creciente, es más común de lo que creemos. Intentamos controlar el clima, las decisiones ajenas, el humor de otros, los resultados que no dependen enteramente de nosotros. Y en ese esfuerzo inútil perdemos energía, perdemos paz, nos perdemos a nosotros mismos. Pero, ¿y si te dijera que la serenidad verdadera no nace de controlar más, sino de aprender a distinguir mejor? Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, lo resumió con una claridad contundente. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Y en esa frase sencilla se encierra un secreto de vida que muy pocos aplican. Entender esta distinción no solo cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Porque en el momento en que dejas de luchar contra lo incontrolable, recuperas toda la energía que malgastabas y puedes enfocarla en lo único que verdaderamente puedes gobernar: tus pensamientos, tus acciones, tu actitud. Aplicar este principio puede ser más fácil de lo que imaginas. Imagina que cada mañana al despertar dedicas un minuto a hacer 2 listas mentales. En una anotas mentalmente aquello que puedes controlar hoy, tu esfuerzo, tu amabilidad, tu perseverancia, tu enfoque, y en otra, aquello que claramente no está en tus manos: el tráfico, el clima, la opinión de otros, los cambios imprevistos. Tener esta claridad te dará una brújula interna que te permitirá navegar por el día con mucho menos estrés y mucha más presencia. Y esta práctica, aunque sencilla, puede cambiar radicalmente la calidad de tus días, porque cada vez que enfocas tu atención en lo que depende de ti, recuperas tu verdadero poder. Déjame contarte la historia de Javier. Cada mañana, Javier solía salir de casa con una lista interminable de expectativas. Esperaba que no hubiera tráfico, que los clientes fueran amables, que su jefe estuviera de buen humor, que todo saliera según su plan, y cada pequeño contratiempo lo irritaba profundamente. Hasta que un día, después de leer sobre Epicteto, decidió cambiar su enfoque. Ahora, cuando sale de casa, solo se compromete con lo que puede controlar: su puntualidad, su cortesía, su actitud ante los imprevistos. El tráfico no lo controla, pero sí controla su paciencia. Un cliente difícil no lo controla, pero sí su manera de responder. El humor de su jefe no lo controla, pero sí su propia serenidad. Y poco a poco Javier descubrió que el mundo exterior seguía siendo igual de caótico, pero su mundo interior era cada vez más sólido, más en calma. Descubrió que la verdadera paz no depende de que el mundo sea perfecto, sino de aprender a gestionar sus propias respuestas. La ciencia también respalda esta antigua sabiduría. Estudios de psicología moderna muestran que las personas que diferencian claramente entre lo que pueden y no pueden controlar experimentan menores niveles de ansiedad y mayores niveles de bienestar emocional. No se trata de resignarse pasivamente, sino de enfocar la energía donde realmente puede hacer una diferencia. Es un cambio profundo de actitud, donde dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia. Así que hoy quiero proponerte un ejercicio sencillo, pero poderoso. La próxima vez que te enfrentes a una preocupación, detente un momento. Pregúntate: ¿esto depende de mí o no?
Si depende de ti, actúa. Haz lo que esté en tus manos con determinación y serenidad. Pero si no depende de ti, suéltalo, no con rabia, no con resignación amarga. Suéltalo como quien deja caer una piedra que ya no necesita cargar. Imagínate a ti mismo soltando ese peso invisible, liberándote de la tensión innecesaria, abriendo espacio en tu interior para lo que realmente importa. Este principio se conecta de forma natural con otros pilares del estoicismo como la dichotomy of control, que acabamos de mencionar, pero también con amor fati, el amor al destino, amar lo que es incluso cuando no es como queríamos, y con premeditatio malorum, esa práctica sabia de imaginar posibles dificultades para enfrentarlas con mayor ecuanimidad cuando lleguen. Comprender estas conexiones nos ayuda a ver que el estoicismo no es una colección de frases aisladas, sino un sistema coherente y poderoso de vida. Aquí quiero dejarte con una reflexión que podría sorprenderte. Muchas veces creemos que la fortaleza es resistir, luchar contra todo, no ceder nunca. Pero en realidad, una de las formas más elevadas de fortaleza es saber soltar a tiempo. Soltar lo que no depende de ti. No es rendición, es sabiduría. No es debilidad, es claridad. Es liberar tu alma del peso inútil de batallas imposibles, y en esa liberación encontramos una nueva fuerza, una paz que ya no depende de las circunstancias externas. Así que la próxima vez que sientas que una preocupación comienza a invadir tu mente, respira hondo y recuerda tu poder. Reside en elegir dónde enfocar tu atención y tu energía, no en controlar el universo, no en cambiar a las personas, solo en gobernarte a ti mismo. Y en ese pequeño pero inmenso acto resides tu verdadera libertad, la libertad de ser tú mismo en paz, en cualquier situación, pase lo que pase. Antes de pasar al siguiente principio, me encantaría que reflexionaras un momento, y si quieres compartas en los comentarios qué situación reciente te preocupó. Y hoy, viendo con otros ojos, reconoces que no estaba en tus manos cambiar. Reflexionar sobre ello puede ser el primer paso para vivir con más ligereza, más sabiduría y más autenticidad. No te vayas, porque en la próxima sección descubrirás cómo cultivar una fuerza interna que no depende de las circunstancias, sino que se fortalece precisamente en medio de ellas. Cultiva la calma interior. ¿Alguna vez te has despertado sintiendo que incluso antes de abrir completamente los ojos, el mundo ya exige algo de ti? Mensajes urgentes, noticias alarmantes, compromisos pendientes, pensamientos que saltan como chispas en una hoguera. En esos primeros instantes del día, cuando la mente aún es maleable, se decide muchas veces el tono con el que vivirás las próximas horas. Y sin darnos cuenta, si no somos cuidadosos, dejamos que la prisa, la ansiedad o el miedo secuestren nuestra serenidad. Pero, ¿y si te dijera que puedes proteger tu calma como el tesoro más valioso que posees? ¿Y si la paz no fuera un accidente afortunado, sino una construcción consciente que empieza cada mañana? Los antiguos estoicos nos dejaron una respuesta luminosa. Marco Aurelio, uno de sus más sabios exponentes, escribió: «La mente libre de pasiones es una ciudadela, una fortaleza interior inexpugnable construida no para aislarse del mundo, sino para enfrentarlo con entereza y compasión». Esta imagen poderosa nos recuerda que nuestra fuerza real no proviene de controlar lo externo, sino de gobernar nuestro propio interior. Y la buena noticia es que edificar esa ciudadela no requiere grandes gestos heroicos. Comienza con pequeños actos de conciencia repetidos cada día con amor y determinación. Un acto sencillo pero de enorme poder consiste en realizar 3 respiraciones profundas, nada más despertar, antes de que el ruido del mundo entre en tu mente, antes de que tus pensamientos se disparen en 1000 direcciones. Haz una pausa, inhala lenta y profundamente. Siente cómo el aire llena tu cuerpo, cómo te anclas en el aquí y ahora. Exhala con suavidad, liberando cualquier tensión, cualquier urgencia no solicitada. Repite este gesto 3 veces como quien riega las raíces de un árbol recién plantado,
No subestimes su simplicidad. En esas respiraciones estás enviando un mensaje claro a tu mente. Hoy yo decido. Hoy la calma no será negociable. Esta práctica puede parecer trivial en apariencia, pero encierra una sabiduría ancestral. Doña Elena, una mujer que dedicó su vida a cuidar de otros y que solía despertar con el corazón en un puño, encontró en estas respiraciones un punto de inflexión. Durante años, su primer pensamiento del día era una lista interminable de preocupaciones: hijos, trabajo, cuentas, enfermedades. Cada mañana era una carrera contra el tiempo, hasta que un día, en una conversación casual, escuchó sobre el poder de detenerse a respirar antes de actuar. Decidió probar, y aunque al principio se sentía extraña, casi culpable por dedicar ese pequeño momento a sí misma, pronto descubrió algo maravilloso. No es que sus problemas desaparecieran, pero su manera de enfrentarlos cambió radicalmente. Ya no reaccionaba de forma automática, ya no se dejaba arrastrar por la corriente del estrés. Su ciudadela interior empezaba a levantarse, piedra sobre piedra, respiración tras respiración. La ciencia moderna respalda plenamente esta práctica milenaria. Numerosos estudios en neurociencia han demostrado que la respiración consciente activa el sistema nervioso parasimpático, reduciendo los niveles de cortisol y promoviendo un estado de calma, claridad y resiliencia emocional. Algo tan sencillo como detenerte a respirar 3 veces puede marcar la diferencia entre un día vivido a la defensiva y un día vivido desde la presencia. Pero cultivar la calma interior no es un acto aislado, es una filosofía de vida. Es recordar cada mañana que aunque no podemos controlar las olas del mar, sí podemos aprender a navegar mejor, que aunque no podemos evitar que surjan problemas, sí podemos elegir la actitud con la que los enfrentamos. Y esa actitud se siembra en los primeros instantes del día, cuando decides honrar tu paz como la prioridad absoluta. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad reside en nuestra capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Y eso empieza con gestos pequeños pero conscientes como este: respirar antes de reaccionar, pausar antes de juzgar, elegir responder desde la razón y la serenidad, no desde el impulso y la pasión desbordada. Quizás pienses que no tienes tiempo para esto, que las obligaciones te exigen saltar de la cama y empezar a correr sin detenerte. Pero amigo mío, permíteme recordarte algo. No tienes tiempo de no hacerlo, porque cada minuto que pasas atrapado en el torbellino del estrés sin anclar tu mente, es un minuto en el que pierdes contacto con tu verdadero centro. Y sin ese centro todo lo demás se vuelve más difícil, más pesado, más confuso. Así que mañana hazte un regalo. Antes de mirar el móvil, antes de encender la televisión, antes de permitir que el mundo exterior invada tu espacio sagrado, respira. Respira 3 veces con plena conciencia, como quien abre las puertas de su ciudadela interior. No para huir del mundo, sino para enfrentarlo desde tu mejor versión. Este principio de cultivar la calma interior se entrelaza de forma natural con otros pilares del estoicismo que ya hemos explorado. Se conecta con la dichotomy of control, recordándote que la serenidad nace de aceptar lo que no puedes controlar. Se hermana con el amor fati, invitándote a abrazar cada circunstancia, por difícil que sea, como parte de tu camino. Y se fortalece con la práctica de la premeditatio malorum, anticipando los desafíos con una mente firme y despejada. Y ahora te invito a reflexionar conmigo. ¿Cómo cambiaría tu vida si cada día comenzaras con esta simple práctica? ¿Qué impacto tendría en tu humor, en tus relaciones, en tu salud? Imagínalo y mejor aún pruébalo. No tienes nada que perder y todo un océano de calma por ganar. Me encantaría que compartieras en los comentarios cuál es tu ritual matutino para cuidar tu serenidad, o si decides empezar a incorporar estas 3 respiraciones conscientes en tu rutina diaria. Porque juntos, compartiendo nuestras pequeñas victorias interiores, construimos una comunidad más fuerte, más sabia, más luminosa.
Y no te vayas aún, porque en el siguiente principio veremos cómo cada contratiempo, cada dificultad, puede ser transformado en una oportunidad de crecimiento y fortaleza. Seguimos. Vive en armonía con la naturaleza. ¿Alguna vez has sentido que en medio de las preocupaciones cotidianas, todo en tu interior parecía desordenarse mientras afuera la vida seguía su curso con una serenidad impecable? El sol sigue saliendo. Las olas rompen en la playa. Los árboles se mecen con el viento sin protestar. Hay un orden silencioso en la naturaleza que, si aprendemos a observar, puede enseñarnos a recuperar nuestro propio equilibrio perdido. Y sin embargo, vivimos tan atrapados en nuestras urgencias humanas que olvidamos que también somos parte de ese orden que llevamos en nosotros, el mismo pulso tranquilo que guía a las estrellas, a los ríos, a las estaciones. El estoicismo, en su sabiduría atemporal, nos invita a reconectar con esa armonía esencial. Marco Aurelio lo expresó de forma magistral: guarda tu mente de acuerdo con la naturaleza y la virtud. No habla de un deber forzado ni de una obligación impuesta desde fuera. Habla de recordar quiénes somos realmente, de alinear nuestra mente, no con el ruido artificial de las expectativas humanas, sino con la profunda calma del universo. Vivir en armonía con la naturaleza no significa escapar de la civilización o rechazar nuestras responsabilidades. Significa encontrar, incluso en medio de la vida moderna, momentos para recordar ese flujo mayor del que formamos parte. Significa observar la vida sin resistirse a su curso natural, aceptar los cambios como el árbol acepta el paso de las estaciones, reconocer que todo tiene su tiempo, su ritmo, su razón de ser, no luchar contra el viento, sino ajustar nuestras velas. Una forma sencilla y poderosa de practicar esto es dedicar cada mañana un minuto a contemplar algo natural. No necesitas un jardín botánico ni un bosque milenario. Basta con mirar el cielo, con perderte unos instantes en el azul profundo o en las formas cambiantes de las nubes. Basta con observar una planta, admirar la perfección silenciosa con que crece, respira, se orienta hacia la luz sin prisa ni ansiedad, o simplemente sentir tu propio pulso, ese latido silencioso que te recuerda que sin hacer nada tu cuerpo sigue el compás de la vida. Te contaré una pequeña historia. Elena, una mujer acostumbrada a vivir corriendo de una tarea a otra, descubrió este principio en el momento más inesperado. Después de un año particularmente duro, en el que la enfermedad de un familiar y las presiones laborales la habían llevado al límite, una tarde se detuvo frente a su pequeño jardín. No había nada extraordinario en él: algunas flores sencillas, un arbusto creciendo torcido, unos cuantos insectos trabajando en silencio. Pero por primera vez en mucho tiempo Elena se permitió observar, y en ese instante comprendió algo. Mientras ella corría, temía, luchaba contra todo, la vida seguía. Tranquila, persistente, bella. Desde entonces, cada mañana antes de revisar su agenda o responder correos, Elena sale al jardín, respira hondo y se conecta unos minutos con ese orden silencioso. Dice que ese pequeño ritual la ayuda a recordar que no está sola en sus batallas, que forma parte de algo mucho más grande, mucho más sabio. La ciencia contemporánea también respalda esta práctica. Estudios han demostrado que la exposición consciente a elementos naturales, aunque sea por breves momentos, reduce significativamente los niveles de estrés, mejora la concentración y aumenta la sensación de bienestar general. El simple hecho de mirar un paisaje natural activa áreas del cerebro asociadas con la calma y la gratitud. No es magia. Es recordar a nivel biológico que estamos hechos para vivir en sintonía con la vida, no en guerra constante contra ella. Aplicar este principio no requiere cambiar radicalmente tu rutina. Solo necesita tu intención consciente. Mientras caminas hacia el trabajo, levanta la vista y observa los árboles. Siente el viento en tu rostro. Mientras tomas tu café, mira por la ventana, aunque solo sea un minuto, y deja que tu mente respire. No se trata de hacer grandes gestos, sino de pequeños recordatorios diarios
de que no estamos solos, de que formamos parte de un todo, que sabe perfectamente lo que hace, incluso cuando nosotros no lo entendemos. Este principio, como todos los del estoicismo, se enlaza de forma natural con los demás que hemos explorado. La dichotomy of control nos recuerda que hay un orden que no controlamos, pero que podemos aceptar. El amor fati nos enseña a amar ese orden tal como es. La premeditatio malorum nos prepara para las dificultades, sabiendo que también ellas son parte del flujo natural de la vida. Y la construcción de nuestra ciudadela interior depende en gran medida de no resistirnos inútilmente al curso natural de los acontecimientos, sino de aprender a navegar con ellos. Quizás lo más bello de este principio es que está siempre disponible. No importa dónde vivas, qué tan ocupado estés, cuántos problemas enfrentes, siempre habrá un trozo de cielo sobre tu cabeza, una brisa, una flor humilde creciendo entre las grietas del asfalto, el ritmo sereno de tu propia respiración. Siempre habrá un pedazo de naturaleza dispuesto a recordarte quién eres realmente. Y ahora te propongo un pequeño reto. Mañana, apenas despiertes, antes de encender el móvil, antes de sumergirte en la vorágine de tareas y preocupaciones, dedica un minuto a mirar algo natural, un minuto para reconectar con el orden silencioso que te sostiene, incluso cuando no eres consciente de ello. Observa, respira, agradece. Haz de este gesto sencillo un ancla, una brújula que te recuerde en medio de cualquier tempestad que en tu interior también existe un cielo claro, una raíz firme, una corriente tranquila que nada ni nadie puede arrebatarte. Me encantaría saber en los comentarios qué pequeño rincón de naturaleza te ayuda a reencontrarte contigo mismo. Tal vez un jardín, una montaña lejana, una simple maceta en tu balcón, o tal vez el latido sereno de tu propio corazón. Y no te vayas todavía, porque en el próximo principio descubriremos juntos cómo convertir cada obstáculo en un escalón hacia tu mejor versión. Disfruta el presente sin temer al futuro. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces, aun cuando todo a tu alrededor está bien, tu mente insiste en viajar hacia preocupaciones que aún no existen? Estamos tomando café, compartiendo un momento tranquilo, y sin embargo nuestro pensamiento ya corre hacia lo que podría salir mal mañana, la próxima semana, el próximo año. Es como si tuviéramos el hábito inconsciente de abandonar el ahora, de hipotecar nuestra paz actual por problemas que aún no han llegado, y quizás nunca llegarán. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera felicidad no está en un futuro ideal, ni en resolver todos los problemas, sino en saborear profundamente el presente que ya tienes? Los estoicos maestros en el arte de la vida serena lo comprendieron hace siglos. Marco Aurelio nos recuerda: la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin ansiedades sobre el futuro. No es una invitación a la irresponsabilidad ni al descuido, sino un llamado urgente a despertar a la vida real, esa vida que sucede aquí y ahora, mientras respiras, mientras escuchas, mientras sientes. Porque el futuro siempre será una ilusión hasta que llega. Y si no aprendemos a vivir plenamente este instante, nos pasaremos la vida entera persiguiendo fantasmas sin saborear jamás el tesoro que ya tenemos en las manos. Practicar este principio no requiere cambios drásticos ni retiros espirituales. Comienza en gestos sencillos, en momentos cotidianos. Por ejemplo, en algo tan simple como el desayuno. ¿Cuántas veces has desayunado mirando el móvil, respondiendo correos, planificando el día en tu mente, sin realmente saborear la comida, sin ver a quien tienes enfrente, sin escuchar el silencio amable de la mañana? Te propongo un cambio. Que mañana, cuando te sientes a desayunar, conviertas ese acto en un ritual de mindfulness. Deja a un lado el teléfono. Siéntate. Respira. Observa tu comida. Nota los colores, los aromas, las texturas. Da el primer bocado como si fuera un pequeño regalo que te haces a ti mismo. Mastica despacio. Agradece. No hay prisa. No hay problema urgente en esos minutos. Solo estás tú, vivo, presente, en contacto con el milagro sencillo de existir.
Déjame contarte una historia, Carlos. Un hombre que toda su vida había vivido acelerado, descubrió esta práctica casi por accidente. Después de años de comenzar cada día a toda velocidad corriendo entre llamadas y preocupaciones, un día su médico le advirtió que su salud estaba en riesgo, no por grandes tragedias, sino por ese desgaste constante de vivir en modo de alerta. Carlos decidió hacer un pequeño experimento. Durante un mes cada mañana al desayunar, se obligaría a desconectar de todo salvo de su desayuno. Al principio fue difícil. La mente saltaba, reclamaba atención, pero poco a poco algo cambió. Carlos empezó a notar los sabores que antes no percibía: la calidez del café, la risa de su hija en la cocina. Y lo más importante, empezó a notar que esos minutos de plena presencia le daban una energía diferente para el resto del día. Menos ansiedad, más claridad, más gratitud. Hoy la ciencia confirma lo que los antiguos sabían por intuición y experiencia. Estudios sobre mindfulness y atención plena demuestran que las personas que practican la presencia consciente experimentan menores niveles de ansiedad, mejor regulación emocional y un mayor sentido de satisfacción vital. No se trata de vivir en negación del futuro ni de las responsabilidades, sino de poner cada cosa en su lugar, preparar el futuro. Sí, pero vivir el presente, no hipotecarlo en vano. Este principio también se entrelaza con otros pilares fundamentales del estoicismo que ya hemos explorado. Cuando distingues lo que puedes controlar, reduces la ansiedad sobre lo que vendrá. Cuando cultivas la calma interior, no necesitas correr tras cada preocupación. Cuando vives en armonía con la naturaleza, comprendes que todo tiene su tiempo y su ritmo, y no puedes apresurarlo a fuerza de ansiedad. Todo conspira a favor de tu serenidad si eliges conscientemente habitar el ahora. Quizás te sorprenda saber que muchas de las grandes mentes de la historia, filósofos, científicos, artistas, compartían esta misma actitud. No porque no tuvieran preocupaciones, sino porque comprendieron que la inspiración, la creatividad, la auténtica sabiduría, solo florecen en el presente. El pasado es memoria, el futuro es imaginación, solo el ahora es real. Solo en el ahora puedes actuar, amar, cambiar, disfrutar. Así que hoy quiero invitarte a un pequeño compromiso. Mañana durante tu desayuno o en cualquier otro momento que elijas, haz el esfuerzo consciente de estar allí plenamente, sin distracciones, sin anticipaciones, solo tú presente en tu propia vida. Puede ser incómodo al principio. Nuestra mente tan acostumbrada a correr se resistirá, pero si perseveras descubrirás un gozo sereno que no depende de nada externo. Un sabor profundo que ninguna noticia, ningún contratiempo, ninguna incertidumbre futura puede arrebatarte. Y ahora te propongo una reflexión. ¿Qué sería diferente en tu vida si aprendieras a disfrutar realmente de cada pequeño momento? ¿Qué calidad tendrían tus relaciones, tus pensamientos, tus días, si en vez de temer al futuro abrazaras plenamente cada instante que se te regala? Piénsalo. Y si quieres, compártelo conmigo en los comentarios. Me encantaría saber cómo cultivas tu presencia en medio de la velocidad del mundo moderno. Pero no te vayas todavía, porque en el siguiente principio vamos a descubrir juntos cómo transformar incluso el dolor y las dificultades en una fuente de fortaleza y sabiduría. Fortalécete con la adversidad. ¿Alguna vez has sentido que las dificultades llegan como olas, una tras otra sin darte respiro? Es natural. La vida, tarde o temprano, nos somete a pruebas inesperadas. Una pérdida, un fracaso, un cambio abrupto. Momentos en los que todo parece tambalearse y uno se pregunta si tendrá la fuerza para resistir. Pero, ¿y si te dijera que esas mismas pruebas que parecen querer quebrarte en realidad están forjando dentro de ti una fortaleza que no podrías desarrollar de ningún otro modo? Los estoicos lo entendieron mejor que nadie. Para ellos, la adversidad no era un castigo, ni algo que debiéramos temer o evitar a toda costa. Era más bien la forja del carácter. Epicteto lo dijo de forma inolvidable.
El fuego más ardiente hace más fuerte al metal. Y no hay frase que describa mejor la esencia de este principio, porque igual que el hierro necesita ser sometido al fuego para volverse acero, el alma humana necesita atravesar dificultades para descubrir su verdadera fuerza. No es en los días fáciles donde aprendemos a ser resilientes, sino en las noches oscuras, en las tormentas imprevistas, en las pérdidas que nos obligan a encontrar dentro de nosotros recursos que no sabíamos que teníamos. Este principio no invita a buscar el dolor ni a glorificar el sufrimiento inútil. Lo que propone es cambiar radicalmente nuestra perspectiva ante la adversidad. No preguntarnos ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? No ver los problemas como muros infranqueables, sino como entrenamientos ocultos para el alma. Cada contratiempo, cada obstáculo, cada decepción es una oportunidad disfrazada para crecer en paciencia, en coraje, en sabiduría. Déjame contarte una historia real. Carmen, una mujer de espíritu alegre y luchador, vio cómo su vida cambiaba de la noche a la mañana cuando llegó la pandemia. Su negocio, que había construido con años de esfuerzo, tuvo que cerrar. Su estabilidad económica, su rutina, sus proyectos, todo parecía desmoronarse. Durante los primeros días, Carmen sintió miedo, angustia, rabia. Pero luego recordó algo que había leído sobre el estoicismo, que no controlamos los eventos, pero sí nuestra respuesta ante ellos. Decidió entonces no rendirse a la desesperación. Comenzó a buscar alternativas, aprendió nuevas habilidades, se reinventó profesionalmente y, más allá de lo material, fortaleció su espíritu de una manera que nunca había experimentado antes. Hoy, mirando atrás, Carmen no niega el dolor de aquel periodo, pero tampoco duda en afirmar que fue una de las etapas más poderosas de su vida. La ciencia moderna también respalda esta visión. Estudios sobre resiliencia muestran que las personas que ven la adversidad como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento tienden a recuperarse más rápido de las crisis, a tener niveles de bienestar más altos y a desarrollar una profunda sensación de significado vital. La clave no está en eliminar los problemas, porque eso es imposible, sino en transformar nuestra relación con ellos. Una práctica sencilla pero profunda que puedes incorporar desde hoy es redefinir mentalmente cada problema que enfrentes. Cuando surja una dificultad, en lugar de hundirte en la queja o el victimismo, haz una pausa y repítete: esto es entrenamiento para mi alma. No es un castigo, no es el fin, es una sesión más en el gimnasio de la vida, donde cada desafío fortalece un músculo interior: la paciencia, la templanza, la compasión, la humildad. Y si perseveras en esta actitud, llegará un momento en que mirarás atrás y verás que aquello que más temías, que creías que te destruiría, fue en realidad el fuego que templó tu espíritu. Este principio conecta de manera natural con otros pilares estoicos que ya hemos explorado: la dichotomy of control, porque al soltar lo que no depende de nosotros, enfocamos nuestra energía en responder con fortaleza a lo que sí está en nuestras manos. El amor fati, que nos enseña no solo a aceptar el destino, sino a amarlo, a abrazarlo tal como viene, sabiendo que incluso en el dolor hay semillas de sabiduría. Y la premeditatio malorum, la práctica consciente de anticipar posibles dificultades para enfrentarlas con mayor serenidad y temple. Quizás te resulte sorprendente, pero algunas de las personas más admiradas por su fortaleza, líderes, filósofos, artistas, no forjaron su carácter en tiempos de bonanza, sino en medio de enormes adversidades. La grandeza humana no nace de la comodidad, nace de la resiliencia, nace de la elección diaria de no rendirse, de no endurecerse en amargura, sino de seguir creciendo a pesar de todo. Así que hoy quiero proponerte un pequeño ejercicio. Piensa en una dificultad reciente que hayas enfrentado. Puede ser grande o pequeña. Ahora mírala desde otra perspectiva, no como una desgracia, sino como un entrenamiento. Pregúntate: ¿qué cualidad interior fortaleció en mí este desafío? ¿Qué aprendí sobre mí mismo que no habría descubierto de otro modo?
Si quieres, compártelo conmigo en los comentarios. Me encantaría saber qué fuego te ha hecho más fuerte. Antes de pasar al siguiente principio, quiero dejarte con esta imagen poderosa cada vez que enfrentas un desafío con dignidad, con paciencia, con coraje. Es como si agregaras una nueva piedra a la fortaleza invisible de tu alma. Y llega un momento en que esa fortaleza se vuelve tan sólida, tan luminosa, que ni las tormentas más feroces pueden derribarla. Alimenta tu mente con sabiduría. ¿Alguna vez te has preguntado con qué alimentas tu mente cada mañana? Tal vez no lo piensas demasiado porque estamos acostumbrados a preocuparnos solo de alimentar el cuerpo. Pero la mente, ese espacio íntimo donde nacen nuestros pensamientos, emociones y decisiones, también necesita ser nutrida. Y lo que eliges darle al empezar el día puede marcar toda la diferencia entre una jornada lúcida y serena o un día lleno de ansiedad y dispersión. Imagina que tu mente es un jardín. ¿Qué semillas siembras en él apenas despiertas? Semillas de sabiduría o de ruido y confusión. Los estoicos comprendieron profundamente esta verdad. Para ellos, cultivar el alma era una prioridad diaria, no un lujo reservado para momentos de calma. Marco Aurelio nos dejó una advertencia tan simple como poderosa: el alma se alimenta de lo que le das. Y no podría ser más cierto. Si cada mañana bombardeas tu mente con noticias alarmantes, redes sociales llenas de trivialidades, preocupaciones de ayer y de mañana, no puedes esperar cosechar serenidad, claridad ni fortaleza. En cambio, si decides empezar tu jornada sembrando ideas sabias, reflexiones profundas, pensamientos que eleven tu espíritu, entonces, poco a poco, irás construyendo un refugio interior inmune a las tempestades externas. ¿Cómo aplicar este principio de manera sencilla y efectiva? Muy fácil. Dedica los primeros 15 minutos de tu día a leer, escuchar o meditar sobre algo verdaderamente edificante. Puede ser un fragmento breve de las Meditaciones de Marco Aurelio, una cita de Epicteto, un poema inspirador, un pasaje de filosofía o espiritualidad. No importa tanto la fuente como la intención. Nutrir tu mente con algo que despierte lo mejor de ti. Esos primeros minutos son sagrados, porque la mente aún está fresca, maleable como un campo recién preparado para sembrar. Déjame contarte una historia que ilustra este principio de forma entrañable. José, un hombre sencillo pero sabio, tenía una costumbre invariable. Cada mañana, antes de mirar su móvil, antes de hablar con nadie, se sentaba en su sillón favorito, tomaba un pequeño libro de meditaciones cortas y leía un solo párrafo. A veces era una reflexión sobre la paciencia, a veces sobre el valor, otras sobre la aceptación del destino. Luego cerraba los ojos y dejaba que esa idea impregnara su mente como un incienso sutil. No era un ritual largo ni complicado. Le tomaba apenas 5 minutos. Pero esos 5 minutos repetidos día tras día sembraron en José una profundidad de ánimo que muchos admiraban sin saber de dónde provenía. Cuando le preguntaban su secreto, él sonreía y decía: «Cada mañana elijo qué alimento le doy a mi alma». La ciencia actual también confirma esta antigua sabiduría. Estudios en neurociencia muestran que los primeros estímulos que recibe nuestro cerebro al despertar tienen un impacto desproporcionado en el estado emocional y cognitivo del resto del día. Si esos estímulos son caóticos, negativos o banales, la mente tiende a quedarse atrapada en un bucle de reactividad y dispersión. Pero si los estímulos son serenos, profundos y significativos, se activa una cascada positiva que favorece la atención plena, la resiliencia emocional y la toma de decisiones sabias. No es magia, es biología aplicada con conciencia. Así que hoy quiero invitarte a realizar una elección consciente. Mañana, al despertar, antes de abrir la puerta al ruido del mundo, regálate 15 minutos de alimento para tu alma. No necesitas leer un tratado entero ni meditar durante horas. Solo necesitas encontrar una frase, una idea, un pensamiento que te inspire y dejar que se filtre lentamente en tu ser, como el sol de la mañana que entra suave por la ventana e ilumina todo el cuarto.
Este principio además se enlaza maravillosamente con otros pilares del estoicismo, con la dichotomy of control, porque elegir alimentar tu mente sabiamente está plenamente dentro de tu esfera de control. Con el amor fati, porque la sabiduría cultivada te enseña a amar y aprovechar cada experiencia, incluso las difíciles. Y con la premeditatio malorum, porque al fortalecer tu mente cada día te preparas mejor para anticipar y enfrentar con serenidad las posibles adversidades. Quizás te sorprenda pensar cuántas batallas internas podrías evitar simplemente comenzando el día con un pequeño acto de nutrición consciente. No subestimes el poder de 5 minutos de sabiduría matutina. A largo plazo, esos minutos son como gotas de agua que, constantes y pacientes, pueden esculpir incluso la roca más dura. Tu carácter, tu visión del mundo, tu respuesta ante la vida. Todo eso se moldea poco a poco con las elecciones aparentemente pequeñas que haces cada día al despertar. Y ahora te propongo un sencillo pero poderoso ejercicio. Hoy mismo elige una frase inspiradora. Escríbela en un papel. Léela lentamente al despertar mañana. Deja que esas palabras se conviertan en la primera semilla que plantes en tu mente. Si quieres, comparte en los comentarios qué frase has elegido o qué autores te inspiran más. Me encantaría saber qué alimento estás dando hoy a tu alma. Antes de pasar al siguiente principio, te dejo con una reflexión que merece quedarse contigo. Cuida lo que entra en tu mente con el mismo esmero con el que cuidarías el agua que bebes o el aire que respiras, porque lo que piensas es lo que vives. Habla contigo mismo con propósito. ¿Te has detenido alguna vez a escuchar la voz con la que te hablas a ti mismo? Tal vez no seas plenamente consciente, pero esas palabras internas que susurras o gritas en tu mente tienen un poder inmenso. Son como la brújula silenciosa que orienta tu ánimo, tus decisiones, tu manera de enfrentar la vida. Si esa voz es confusa, dura, derrotista, ¿cómo esperar claridad, fortaleza o serenidad? Pero si esa voz es firme, compasiva y dirigida hacia un propósito noble, entonces incluso los días más difíciles se convierten en terreno fértil para el crecimiento. Los estoicos lo sabían bien. Sabían que la calidad de nuestros pensamientos dirige la calidad de nuestras acciones. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Y esa opinión nace siempre del diálogo interno que cultivamos. Hablar contigo mismo con propósito no es un acto superficial ni artificial. Es en realidad una de las prácticas más profundas y transformadoras que puedes incorporar a tu vida diaria. Cada mañana, apenas despiertes, tienes la oportunidad de sembrar en tu mente la semilla de una intención clara. Puedes, si eliges conscientemente, afirmarte a ti mismo quién deseas ser hoy. No un ideal inalcanzable, no una máscara para agradar a otros, sino una reafirmación íntima de tus valores más esenciales. Algo tan sencillo como decir en voz alta, hoy seré paciente, hoy actuaré con integridad, hoy buscaré el bien mayor. Tiene un efecto poderoso en la estructura de tu pensamiento y, por extensión, en tus comportamientos. Te contaré la historia de Ana, una mujer que durante años sintió que su vida estaba a merced de las circunstancias. Cada mañana se despertaba con una avalancha de preocupaciones y dudas, hasta que un día, inspirada por la lectura de Séneca, decidió hacer un pequeño cambio. Comenzó a dedicar 2 minutos cada mañana a escribir una afirmación que sintetizara su propósito del día, algo breve, concreto y profundamente conectado con sus valores. Luego lo repetía en voz alta, no como una orden rígida, sino como un recordatorio amoroso. Hoy lideraré con claridad y empatía, se decía antes de entrar en reuniones complicadas. Hoy enfrentaré las dificultades con dignidad, se repetía cuando sabía que el día traería retos. Poco a poco, Ana descubrió que su manera de actuar se volvía más coherente, más serena, más firme. Su diálogo interno, antes caótico y disperso, se transformó en una fuente constante de dirección y motivación. La neurociencia moderna respalda esta práctica ancestral. Se ha comprobado que las afirmaciones positivas
Activan áreas del cerebro relacionadas con la planificación, la regulación emocional y la resiliencia. No se trata de repetir frases vacías, sino de diseñar pensamientos conscientes que sirvan como anclas en medio de la inestabilidad diaria. La mente humana tiende a operar por inercia. Si no introduces deliberadamente pensamientos edificantes al comenzar el día, la mente se llenará de lo que el mundo exterior le ofrezca: miedo, urgencia, distracción. Pero si plantas intencionalmente la semilla de un propósito claro, esa semilla puede guiarte como una estrella interna a través de cualquier tormenta. ¿Cómo puedes aplicar esto de manera simple y efectiva? Cada mañana, antes de mirar el móvil, de responder mensajes, de sumergirte en las tareas cotidianas, haz una pausa breve. Pregúntate: ¿qué valor quiero encarnar hoy? ¿Qué cualidad quiero fortalecer? Luego, formula una afirmación breve positiva específica. Escríbela en un papel. Léele en voz alta sintiendo el peso y la verdad de esas palabras. No como un mantra mágico que eliminará los problemas, sino como un acto de afirmación consciente de quién deseas ser más allá de las circunstancias. Este principio, por supuesto, se entrelaza de manera natural con otros pilares del estoicismo que hemos explorado. Se conecta con la dichotomy of control, porque si bien no controlamos lo que el día traerá, sí controlamos la disposición interna con la que lo enfrentaremos. Se enlaza con amor fati, porque afirmarnos en nuestros valores nos ayuda a amar y aceptar el curso de los eventos, utilizándolos como oportunidad de crecimiento. Y se alinea también con la práctica de la premeditatio malorum, porque al preparar tu mente para actuar desde la virtud, te haces más resistente a las eventualidades. Quizás te sorprenda descubrir al practicarlo cuánta fuerza se despierta dentro de ti, simplemente al dirigir tu mente antes de que el mundo lo haga. No subestimes el impacto de tus primeras palabras internas. Son como la dirección que tomas al comenzar un viaje. Un pequeño desvío al principio puede llevarte a destinos muy distintos, así que hoy quiero invitarte a hacer una prueba. Mañana, apenas abras los ojos antes de dejar que el día te arrastre, dedica un minuto a definir y afirmar tu propósito. No necesitas ser grandioso ni heroico. Basta con ser sincero. Hoy seré amable conmigo mismo. Hoy buscaré el valor en lugar del miedo. Hoy recordaré que cada momento es una oportunidad para crecer. Escríbelo. Léelo en voz alta. Siente su verdad en tu pecho. Permite que esa semilla germine a lo largo de la jornada. Y si quieres compartirlo, me encantaría saber qué afirmación elegirías para mañana. ¿Qué palabras quieres que sean la primera piedra de tu día? Déjalo en los comentarios, porque a veces al compartir nuestra intención, inspiramos también a otros a sembrar la suya. Antes de pasar al siguiente principio, permíteme dejarte con una reflexión profunda. El diálogo más importante que tendrás en todo el día no será con tu jefe, ni con tu familia, ni siquiera con tus amigos. Será el diálogo que tengas contigo mismo. Así que haz que sea un diálogo digno de la mejor versión de ti. Meditación reflexiva matutina. ¿Alguna vez has sentido que al despertar tu mente ya está corriendo como un caballo desbocado, saltando de preocupación en preocupación, de tarea en tarea? Muchos empezamos así, como si el día nos arrastrara antes incluso de darnos cuenta de hacia dónde queremos ir. Pero imagina por un momento que pudieras detener esa carrera, que apenas abrir los ojos eligieras conscientemente el primer pensamiento del día, el primer paso de tu alma. Imagínate comenzando cada jornada no desde el ruido, sino desde la reflexión, no desde la urgencia, sino desde la sabiduría. El estoicismo nos ofrece un recordatorio fundamental: conócete a ti mismo. Una frase antigua, sencilla, pero que encierra un poder inmenso, porque solo quien se conoce puede dirigirse con claridad en medio del caos. Solo quien reflexiona sobre sus valores puede actuar con coherencia. Solo quien se escucha puede escuchar de verdad al mundo. Y esa práctica de autoconocimiento en su forma más pura comienza cada mañana antes de que la vida nos disperse en 1000 direcciones. Meditar reflexivamente al amanecer
no significa sentarse en posturas complicadas ni vaciar la mente de pensamientos. Significa simplemente concederte 5 minutos de sinceridad contigo mismo. 5 minutos para preguntarte, ¿qué tipo de persona quiero ser hoy? ¿Qué valores quiero practicar? ¿Qué actitud me comprometo a cultivar independientemente de lo que ocurra afuera? Esta breve meditación no es una formalidad, es una semilla, y como toda semilla, requiere intención, atención y cuidado para crecer. Déjame contarte la historia de Juan. Durante años, Juan fue el típico hombre absorbido por la velocidad moderna. Su despertador sonaba, y en menos de 1 minuto ya estaba revisando correos, noticias, redes sociales. Su mente se llenaba de ruido antes incluso de haber sentido su propio latido. Hasta que un día, después de una charla sobre filosofía antigua, decidió intentar algo distinto. Cada mañana antes de tocar su teléfono, se sentaba al borde de la cama, cerraba los ojos y dedicaba 5 minutos a sí mismo. Respiraba profundamente y se hacía 3 preguntas sencillas. ¿Qué valores quiero encarnar hoy? ¿Qué desafío me temo enfrentar? ¿Y cómo quiero responder? ¿Qué actitud puedo elegir para ser más fiel a mí mismo? Lo que ocurrió en las semanas siguientes fue casi imperceptible al principio, pero profundamente transformador. Juan empezó a vivir menos en modo reactivo y más en modo consciente. Sus decisiones se volvieron más intencionales, su humor más estable. Incluso en días difíciles, encontraba dentro de sí una brújula invisible que lo guiaba. Esa brújula era fruto de 5 minutos de conversación íntima con su alma cada amanecer. La ciencia moderna respalda esta práctica milenaria. La neurociencia ha demostrado que establecer intenciones conscientes, al comenzar el día, fortalece las redes neuronales relacionadas con la autorregulación emocional, la resiliencia y el enfoque. Meditar sobre nuestros valores no solo mejora nuestro bienestar psicológico, también mejora la calidad de nuestras decisiones y la profundidad de nuestras relaciones. Porque quien empieza el día alineado consigo mismo, lleva consigo una presencia que se siente en todo lo que hace. ¿Y cómo puedes empezar tú de manera simple y realista? No necesitas más que 5 minutos y la voluntad de ser sincero contigo mismo. Al despertar, en lugar de lanzarte a la carrera, siéntate en silencio. Cierra los ojos. Respira 3 veces de manera profunda y pausada. Luego pregúntate, ¿cuál es mi valor central hoy? Paciencia, coraje, compasión. Visualiza una situación que probablemente enfrentarás y ensaya mentalmente tu mejor respuesta. No se trata de controlar todo, sino de preparar tu espíritu para actuar desde tu mejor versión, no desde la improvisación o la reactividad. Este principio se conecta profundamente con otros fundamentos del estoicismo. La dichotomy of control nos enseña que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí cómo respondemos. Amor fati nos invita a amar lo que viene, no solo soportarlo. Premeditatio malorum nos prepara mentalmente para las adversidades, reduciendo el impacto de lo inesperado. La meditación reflexiva matutina es en realidad la práctica que une todos estos principios en un solo acto, el acto de mirar hacia adentro antes de salir al mundo. Y ahora te propongo algo que puede sorprenderte. Muchas veces pensamos que el conocimiento de uno mismo es un logro, un destino al que se llega después de años de reflexión profunda, pero en realidad el autoconocimiento es una práctica diaria, humilde, silenciosa. No se trata de descubrir grandes verdades ocultas, sino de reconectarte cada mañana con lo esencial, con lo que eres, con lo que aspiras a ser, con el modo en que quieres caminar el breve y precioso trayecto de un nuevo día. Así que mañana, cuando despiertes, no busques fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Antes de que la rutina te envuelva, regálate 5 minutos de presencia. Cierra los ojos. Escucha tu respiración. Pregúntate, ¿qué valor quiero honrar hoy? ¿Qué actitud será mi escudo y mi luz? Escríbelo si quieres, o simplemente guárdalo en tu corazón como un pacto silencioso contigo mismo. Y si deseas compartir tu experiencia, me encantaría saberlo.
¿Qué descubriste en esos minutos de silencio? ¿Qué valor guiará tu próxima jornada? Déjalo en los comentarios. A veces, al compartir nuestros pequeños rituales internos, encendemos una chispa también en otros corazones. Pero no te vayas aún, porque en el siguiente principio exploraremos cómo convertir la gratitud diaria en una fuente inagotable de fortaleza y alegría profunda. Mantén tu cuerpo activo. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo se despierta antes que tu mente? O peor aún, que tu mente despierta, pero tu cuerpo parece quedarse atrás, pesado, lento, como si cada movimiento costara un esfuerzo inmenso. Esa sensación de desconexión, de fragmentación interna, es más común de lo que parece, y muchas veces lo aceptamos como algo inevitable, como si fuera normal vivir en un cuerpo adormecido, arrastrándolo a lo largo del día. Pero, ¿y si te dijera que hay otra manera de comenzar la jornada? Una forma más consciente, más viva, más estoica. El estoicismo nos enseña que mente y cuerpo no son dos realidades separadas, sino una misma unidad. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, lo recordaba con sabiduría: no descuides tu cuerpo, porque es la herramienta de tu alma. Cuidar el cuerpo no es un acto de vanidad, es un acto de respeto por la vida, porque un cuerpo activo sostiene una mente despierta, y una mente despierta es capaz de actuar con virtud, con serenidad, con fortaleza. Aplicar esta sabiduría en la vida diaria puede ser mucho más sencillo de lo que imaginas. No se trata de realizar rutinas extenuantes, ni de imponerte estándares imposibles. Se trata de recordar: apenas abres los ojos, que tu cuerpo también necesita ser despertado, y que moverlo, estirarlo, oxigenarlo, es un gesto de amor hacia ti mismo y hacia todo lo que podrás dar al mundo en ese día que comienza. Imagínate comenzando la mañana con 2 respiraciones profundas, estirando suavemente tus brazos, tus piernas, tu columna. Imagina sentir cómo el oxígeno llena tus pulmones, cómo tus músculos se desperezan como si fueran las ramas de un árbol saludando al sol. No tienes que hacer más que unos minutos de movimientos conscientes, pero esos pocos minutos pueden cambiar radicalmente la forma en que enfrentas el resto del día. Déjame contarte la historia de Marta. Durante muchos años, Marta se levantaba con prisa. Saltaba de la cama directamente a las obligaciones, con la mente ya llena de listas interminables de tareas. Su cuerpo apenas tenía tiempo de adaptarse al ritmo frenético que su mente imponía. Hasta que un día, después de una charla sobre filosofía práctica, decidió hacer un pequeño experimento. Cada mañana, nada más despertar, se quedaría en la cama un minuto más, pero no para pensar en preocupaciones, sino para moverse conscientemente. Se estiraría como un gato, tomaría 2 respiraciones profundas y después, al ponerse de pie, caminaría lentamente por la casa durante un par de minutos, dejando que su cuerpo y su mente se alinearan antes de enfrentar el mundo exterior. Al principio, Marta pensaba que era un gesto insignificante, pero pronto notó cambios sutiles pero poderosos. Se sentía más centrada, menos irritable, más resiliente frente a los pequeños imprevistos cotidianos. Y es que cuando el cuerpo y la mente se despiertan juntos, uno no se siente arrastrado por el día, uno lo conduce. La ciencia moderna respalda esta sabiduría antigua. Estudios de neurociencia han demostrado que los movimientos suaves al despertar activan el sistema nervioso parasimpático, reducen los niveles de cortisol y aumentan las endorfinas. Estirarse y moverse conscientemente no solo mejora la circulación sanguínea, también mejora el estado de ánimo, el enfoque mental y la percepción de control sobre la propia vida. Así que, querido amigo, mañana al despertar, antes de lanzarte al torbellino de pendientes, haz una pausa, respira profundamente, estira tus brazos hacia el cielo, como si quisieras tocarlo, gira suavemente, tu cuello, libera la tensión de tus hombros, flexiona las rodillas, siente tus pies enraizarse en el suelo como un roble, camina unos pasos sin prisa, sintiendo cada movimiento como una bendición. No es perder tiempo, es ganar vida.
Este principio se entrelaza naturalmente con otros fundamentos estoicos que hemos explorado. La dichotomy of control nos recuerda que no podemos controlar todas las circunstancias externas, pero sí, cómo preparamos nuestro interior para recibirlas. Amor Fati nos invita a amar el cuerpo que tenemos con sus fortalezas y también con sus límites, y a honrarlo como el vehículo sagrado de nuestra experiencia. Premeditatio malorum nos prepara mentalmente para afrontar dificultades, y un cuerpo activo, flexible y presente nos da las herramientas físicas para enfrentarlas mejor. Quizá lo que más sorprenda es que la activación matutina no solo tiene efectos en tu cuerpo, tiene efectos en tu alma, porque cada estiramiento, cada respiración consciente es también un recordatorio silencioso de que estás aquí, de que tienes un nuevo día en tus manos, de que tu primer acto de gratitud hacia la vida puede ser tan simple como moverte con atención, con respeto, con amor. Así que te invito a probarlo. No mañana, no pasado, sino en tu próximo amanecer. Antes de revisar el móvil, antes de pensar en obligaciones, estírate como un saludo silencioso a la vida misma. Respira profundamente. Muévete como si tu cuerpo fuera un instrumento, afinándose para tocar la sinfonía de un nuevo día. Y si lo haces, te aseguro que empezarás a notar una diferencia sutil pero profunda. Te sentirás más presente, más fuerte, más enraizado en ti mismo. Me encantaría saber cómo te sientes después de intentarlo. ¿Qué cambios notas en tu energía, en tu ánimo, en tu forma de enfrentar el día? Compártelo en los comentarios, porque cada pequeño ritual de conciencia que sembramos en nuestra vida diaria es una semilla de serenidad, de vitalidad, de estoicismo vivido. Y no te vayas todavía, porque en el siguiente principio vamos a descubrir cómo transformar la gratitud diaria en una fuente inagotable de resiliencia y alegría interior. Cultiva la templanza y moderación. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces un pequeño exceso al empezar el día puede arrastrarte como una avalancha silenciosa durante horas? Un desayuno demasiado pesado, una ráfaga interminable de notificaciones, el impulso de hacer 10 cosas a la vez, antes siquiera de terminar el primer café, y así sin notarlo, el día pierde su equilibrio. El alma se agita, la mente se dispersa, el cuerpo se fatiga antes de tiempo. Todo por no recordar una antigua pero siempre vigente virtud estoica, la templanza. El estoicismo enseña que la fuerza no está en la intensidad de los impulsos, sino en la capacidad de moderarlos. Marco Aurelio en sus meditaciones lo resumía con la claridad de quien ha vivido profundamente. Domina primero a ti mismo. No se trata de reprimirnos con dureza, ni de caer en el ascetismo extremo. Se trata de reconocer que el exceso, por pequeño que parezca, es una semilla de desorden, y que el orden interior empieza muchas veces en los detalles más simples. Aplicar la templanza en nuestra vida cotidiana puede comenzar por algo tan sencillo como prestar atención a nuestros primeros actos del día. Preguntarnos, ¿estoy alimentando mi cuerpo con lo que necesita o con lo que mi ansiedad demanda? ¿Estoy revisando mi móvil por necesidad real o por puro impulso? ¿Estoy planificando mi jornada con serenidad o saltando de tarea en tarea como un barco sin timón? La moderación no es una limitación, es una liberación. Nos permite elegir, nos permite actuar con claridad en lugar de reaccionar con inercia. Déjame contarte una pequeña historia. Marta, una mujer activa y comprometida, solía empezar sus mañanas con un desayuno apresurado, café azucarado, bollería industrial, revisando correos mientras escuchaba las noticias y hacía una lista mental de pendientes. Todo en simultáneo, todo urgente. Y sin darse cuenta empezaba cada día en una especie de caos controlado, que luego inevitablemente explotaba en forma de cansancio, irritabilidad y falta de foco. Hasta que un día, cansada de sentirse agotada antes de mediodía, decidió probar algo distinto. Optó por un desayuno sencillo y equilibrado: fruta fresca, un puñado de nueces, té sin prisas. Dejó el móvil a un lado. Comió sentada, consciente, respirando entre bocado y bocado. Al principio le costó. Sentía que perdía tiempo.
pero muy pronto notó algo casi milagroso. Su mente estaba más clara, su energía más estable, sus decisiones más firmes. Había comenzado a cultivar la templanza, y con ella una paz nueva había florecido en su vida diaria. La ciencia contemporánea confirma lo que los antiguos sabios ya intuían: el exceso de estímulos de azúcar de multitarea no solo agota el cuerpo, agota la mente, fragmenta la atención, dispara los niveles de estrés. Por el contrario, hábitos de moderación fortalecen la corteza prefrontal, esa parte del cerebro responsable de la toma de decisiones conscientes, de la autorregulación emocional, del verdadero autocontrol. Y no es cuestión de fuerza de voluntad heroica, es cuestión de pequeños actos consistentes, cada mañana, cada elección. Por eso hoy te propongo algo sencillo pero poderoso. Haz un acto consciente de moderación. Uno solo puede ser tomar un desayuno más natural, puede ser dejar el teléfono en modo avión durante la primera hora del día, puede ser escribir en un cuaderno tus 3 prioridades en vez de lanzarte a la multitarea desenfrenada. Lo importante no es la magnitud del cambio, lo importante es que sea deliberado, que nazca de tu centro, que sea un homenaje silencioso a tu dignidad humana. Este principio se enlaza de forma natural con otros que ya hemos recorrido juntos. La Dichotomy of Control nos enseña que no podemos controlar todas las circunstancias, pero sí podemos controlar nuestras elecciones conscientes. Amor Fati nos invita a amar no solo los grandes acontecimientos, sino también los pequeños gestos de autocuidado y sabiduría. Y Premeditatio Malorum nos prepara para los desafíos, anticipando que la falta de moderación es en sí misma una puerta abierta al desorden, y la frustración, quizá lo más hermoso de la templanza, es que lejos de restar vida la multiplica. Al moderar nuestros impulsos, ganamos espacio interior. Al evitar los excesos, saboreamos más profundamente cada experiencia. Al elegir con calma sentimos una nueva fuerza fluir en nosotros. Una fuerza que no viene de dominar al mundo, sino de dominarnos a nosotros mismos. Y ahora te invito a reflexionar un instante. ¿Qué pequeño exceso podrías evitar hoy para cultivar mayor serenidad en tu jornada? ¿Qué acto sencillo de templanza podría recordarte que tú eres el capitán de tu alma, no el esclavo de tus impulsos? Si quieres, compártelo conmigo en los comentarios. Cada historia de templanza es también una historia de libertad conquistada. No te vayas todavía, porque en el próximo principio exploraremos cómo la gratitud consciente puede transformar incluso los días más grises en oportunidades para crecer en sabiduría y en amor por la vida. Refleja y comienza con bondad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo quieres empezar realmente tu día? No me refiero solo a lo que tienes que hacer, sino a lo que quieres sembrar en el mundo desde el primer momento en que abres los ojos. Muchas veces comenzamos atrapados en las prisas, en la rutina, en las preocupaciones. Sin embargo, olvidamos que cada nuevo amanecer es también una nueva oportunidad para elegir, y una de las elecciones más poderosas que podemos hacer es comenzar el día con un acto consciente de bondad. Los estoicos sabían que la virtud no era algo reservado para momentos grandiosos, sino que se forjaba en los pequeños actos cotidianos. Séneca, en sus cartas, nos recordaba que el mayor bien es actuar conforme a la naturaleza y la razón, y que esa naturaleza humana nos llama a la compasión, a la generosidad, al cuidado mutuo. La bondad en este sentido no es un adorno, es una expresión de sabiduría interior. No es debilidad ni ingenuidad, es fuerza serena. Es elegir ser un faro de luz aun cuando el entorno parezca oscuro. ¿Y cómo podemos llevar esto a la práctica de forma sencilla? Propongo algo muy concreto al despertar. Antes de revisar el móvil, antes de sumergirte en tus tareas, dedica un momento para pensar en un pequeño acto de bondad que puedas realizar hoy. No tiene que ser nada grande. Puede ser ayudar a alguien sin que te lo pida, escuchar con verdadera atención a quien te hable, sonreír de corazón a un desconocido, escribir un mensaje sincero a alguien que aprecias. Lo importante no es el tamaño del gesto,
sino la intención consciente de sembrar bien. Déjame contarte una historia breve. Juan, un hombre retirado que vivía solo, solía sentir sus mañanas vacías. Un día, decidió cambiar su rutina. Cada mañana antes de desayunar pensaba en un pequeño acto de generosidad. Un día, ayudó a su vecina mayor a cargar las compras. Otro día escribió una nota de agradecimiento para su nieta. Otro día simplemente ofreció su mejor sonrisa al cajero del supermercado. Con el tiempo, Juan notó que algo profundo cambiaba en su interior. No era el mundo el que se volvía más amable. Era él, quien a través de sus pequeños gestos encontraba un propósito más grande para sus días. La ciencia moderna también confirma esta sabiduría antigua. Estudios en psicología positiva muestran que practicar actos de bondad no solo mejora el bienestar de quienes los reciben, sino que fortalece la autoestima, reduce el estrés y cultiva un sentido de conexión profunda en quienes los ofrecen. Cada pequeño acto es como una semilla que germina no solo en el otro, sino también en nosotros. Y no es necesario esperar a tener un día perfecto o a sentirnos inspirados para actuar con bondad. De hecho, es cuando más ocupados, cansados o preocupados estamos cuando más sentido tiene recordar este principio, porque la bondad no depende de las circunstancias. Es una elección libre. Es una afirmación silenciosa de quienes queremos ser, incluso en medio de las tormentas cotidianas. Este principio también se entrelaza de manera natural con otros pilares estoicos. La Dichotomy of Control nos enseña que no podemos controlar cómo nos responden los demás, pero sí podemos elegir cómo actuamos nosotros. Amor Fati nos invita a amar lo que la vida nos presenta, y qué mejor forma de hacerlo que respondiendo a cada amanecer con una acción generosa. Y Premeditatio Malorum nos recuerda que aunque anticipemos dificultades, siempre tenemos la capacidad de actuar con virtud en cualquier circunstancia. Así que hoy te invito a hacer una pausa. Respira hondo, cierra los ojos, un momento si quieres, y pregúntate, ¿qué acto de bondad puedo ofrecer hoy? No importa cuán pequeño sea, porque como las olas que se extienden cuando lanzamos una piedra en un lago, nuestras acciones de bondad también se expanden, mucho más allá de lo que podemos ver. Si quieres, puedes compartir en los comentarios a quién piensas, regalarle hoy una palabra amable, un gesto de apoyo, o simplemente un momento de verdadera atención. Será hermoso leer cómo entre todos podemos construir cada día un mundo un poco más luminoso. Recuerda siempre, cada día que comienza es un lienzo en blanco, y tú decides con qué colores quieres pintarlo. Que tu primer trazo sea siempre la bondad. Hoy hemos recorrido juntos un camino sencillo pero profundo, un camino hacia una vida más consciente, más serena, más fiel a lo mejor de nosotros mismos. Cada principio que hemos explorado es como una pequeña semilla de sabiduría, y ahora esas semillas están en tus manos. Recuerda, no es el conocimiento lo que transforma, sino la práctica diaria, humilde, constante. Como decía Marco Aurelio, la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Tú decides en cada amanecer, en cada instante, si vas a vivir desde la prisa y el ruido o desde la calma y la virtud. Te invito desde hoy a elegir un solo gesto pequeño para empezar, una respiración consciente, un acto de bondad intencionada, una pausa antes de reaccionar. No necesitas grandes cambios, solo un paso firme aquí y ahora, porque en esos pequeños actos diarios es donde se forja el carácter fuerte, el alma serena, el espíritu libre. Si este contenido ha resonado contigo, si sientes que estos principios pueden iluminar tu vida como lo han hecho con tantas otras, antes que nosotros te invito a acompañarnos. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte este mensaje, no solo para apoyar el canal, sino para que juntos cada vez más construyamos una comunidad de personas que eligen vivir con propósito, con sabiduría, con serenidad. Me encantaría leer tus reflexiones. ¿Qué principio te ha tocado más profundamente? ¿Qué pequeño cambio vas a aplicar mañana mismo en tu rutina?
Déjalo en los comentarios. Compartiendo, inspiramos a otros y a nosotros mismos. Y si quieres seguir profundizando en el arte de vivir mejor, no te pierdas el próximo video donde exploraremos cómo enfrentar el miedo desde la sabiduría de los antiguos estoicos. Estoy seguro de que te aportará luz y fuerza para tu propio camino. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir hoy ser un poco más dueño de ti mismo. Que la serenidad y la fortaleza te acompañen siempre.